Vamos a volver a nuestro país con lo anunciado, porque prácticamente a puertas de julio se viene el cambio en la mesa directiva del Parlamento, como es habitual, para un nuevo periodo 2022-2023. Nos acompaña vía Zoom Jorge Aragón, analista político, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Aragón, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. En un rápido balance y antes de hablar de lo que será la próxima mesa directiva del Congreso, ¿qué podríamos decir de la actual gestión de María del Carmen Alba? ¿Cumplió su objetivo? Yo mencionaba antes de la pausa que se tendría que lograr, en condicional a lo que viene, un equilibrio de poderes. ¿Ha ocurrido en esta gestión? Yo creo que ha sido una gestión bien particular, ¿no? En un contexto ciertamente que ameritaba mucha negociación y mucho acuerdo y mucho manejo político, ¿no? Para poder hacer que el Congreso acompañe al Ejecutivo, lo fiscalice, ¿no? Eventualmente trabaje con el Ejecutivo. Entonces, ahí creo que hay dos cosas en las que yo creo que la actual mesa directiva tiene, digamos, más problemas que soluciones, y una ha sido el tema de la relación con el gobierno, ¿no? Creo que ha sido una mesa directiva que se ha notado en muchos momentos mucho más afín a las posturas más de mayor oposición al gobierno, ¿no? Creo que ciertamente la presidenta del Congreso ha dejado establecido más de una vez pues su preferencia por la vacancia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no ha logrado, digamos, ser un espacio de concertación. Más que un control político, digamos, y un equilibrio de poderes, ha advertido una postura ya desde un inicio, digamos, este Parlamento. Sí, claro, por supuesto. Y lo otro que llama la atención es que, o tal vez está relacionado con lo previo, ¿no? O sea, en vez de ejercer una función de control político mucho más efectiva que ciertamente este gobierno necesita, la energía se gasta, digamos, en tratar de vacarlo, cuando el punto era hacerlo responder al gobierno por una serie de decisiones. Entonces, ahí es donde yo siento que esta mesa directiva, la verdad es que no ha terminado de cumplir un rol importante. Hay una diferencia entre lo que el gobierno necesita y lo que la ciudadanía también espera, ¿verdad? ¿La ciudadanía está esperando ese equilibrio de poderes o en un país polarizado como el nuestro buscaba, digamos, estas diferencias, estas rencillas o digamos, las investigaciones o la presencia de ministros en el Parlamento? ¿Qué es lo que esperaría la ciudadanía? Lo que sí quedó claro desde el comienzo era una posición muy, tanto desde el lado de las personas más vinculadas con el gobierno, pero también de personas que, en fin, solo quieren que el gobierno funcione y funcione bien. Es una sensación de excesivo, digamos, confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Tienes un Ejecutivo que tiene varios problemas para gestionar el país, y tienes un Congreso que en realidad no colabora, sino que obstruye, fastidia. Entonces, esa fue una percepción que creo que hasta el día de hoy permanece, ¿no? Por eso es que no hay posibilidad alguna que esta mesa directiva, que la presidenta sea reelecta una segunda vez, ¿no? Ahora, este Parlamento también inició con un cuadro, una configuración distinta a la que tiene hoy, ¿no? Al menos en intenciones, ¿no? Y en voluntad, porque supuestamente estaba muy marcada, determinada la oposición y el oficialismo, ¿no? Pero en el camino, incluso hasta en el propio partido de la presidenta del Parlamento, hay diferencias y de pronto ya hay algunas bancadas que se mostraban como opositoras y pasaron a ser, no sé si oficialistas, pero buscando más el consenso. Por eso peruano, digamos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que tienes que mirarlo a dos niveles, ¿no? Al nivel de las bancadas y al nivel de los congresistas como personas, ¿no? Porque no necesariamente uno responde al otro, ¿no? Entonces los congresistas a veces tienen un juego muy propio, ¿no? Y que no necesariamente se ve reflejado en las decisiones de bancada. Entonces,
Sobre esa base, por supuesto, ¿no? Comenzamos con un número de bancadas que ya no es el que tenemos actualmente. Han habido varios cambios, se han fraccionado varias bancadas. Incluso la del incluso la del oficialismo, ¿verdad? Absolutamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué reiteradamente tenemos que ser testigos de esa situación? En el fondo creo que lo que muestra una vez más es pues, la precaria composición de las candidaturas y la composición de los partidos políticos. Correcto. Entonces, lo que tiene son juegos partidarios, digamos, y juegos muy personales. Correcto. Todo mezclado. Y la falta de democracia interna, ¿no? Y una cantidad alucinante de invitados, porque claro, en algún momento se cuestionaba cuando los poderes políticos en el Congreso o las bancadas eran muy amplias, pero también tan atomizadas, pues genera un problema, ¿no? Porque no hay acuerdos. No hay acuerdos y no hay posibilidad de coordinar y no hay posibilidad de resolver rápidamente algunas cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Ese es uno de los problemas que estamos aquejando hace muchos años, ¿no? Y que definitivamente entorpece la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ese es el piso que estamos pisando, para la redundancia, hace mucho tiempo. El terreno es débil, ¿no? Incluso para el Congreso que, bueno, históricamente nunca ha sido popular, pero hoy incluso su desaprobación es muchísimo mayor que la desaprobación del Ejecutivo, que el PCM, que el presidente del Consejo de Ministros, que el presidente de la República. Bueno, se entiende, dicen los especialistas, que esto tiene que ver que a veces, obviamente, se ven casos puntuales de congresistas y no en general de todo el poder del Estado, ¿no? Sí, eso es algo que los congresistas no terminan, creo, a veces de ser como de darse cuenta, ¿no? En parte porque muchos de ellos yo creo que sienten que están ahí por una vez en su vida, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de conseguir las cosas que uno quiere conseguir, de avanzar los temas que uno quiere avanzar y no pensar que probablemente puedan ser personas que puedan mantenerse en el Congreso. Entonces, sí, el Congreso y los congresistas, las bancadas y los congresistas, una y otra vez se esmeran, ¿no es cierto?, en profundizar esa percepción tan negativa que tiene la ciudadanía, que es peor, como tú dices, que la que tiene el presidente en este momento. Claro, y quizá, y para terminar ya con lo que es el Congreso, la mesa directiva que se va, quizá la mayor, no sé si decepción, pero aquellos que buscaban una postura mucho más firme, ¿no?, en el Parlamento, fue darse cuenta de que el Congreso tenía, ¿no?, su propia agenda, que era en la eventualidad, ¿no?, de unas nuevas elecciones que tan solamente sean presidenciales. Entonces, digamos que se entramparon en una situación de mi conveniencia y no la conveniencia del país. Absolutamente, ¿no? Hemos tenido, como comentábamos hace un rato, varios meses, ¿no?, enfrascados en este tema de la vacancia y obviamente asociado con eso a la posibilidad de que el presidente sea vacado, digamos, la vicepresidenta también, o renuncie, y entonces solo se eligiera presidente, ¿no? Cosa que me parece que en este momento políticamente ya no es viable, ¿no? Entonces, claro, si el Congreso, digamos, tiene una energía limitada, ¿no es cierto?, para poder hacer política, imagínate pues cuando gran parte de esa energía se malgasta, ¿no es cierto?, en una coyuntura o en una decisión como esa, ¿no? ¿Cómo tendría que ser una nueva mesa, Jorge, una mesa directiva del Congreso, ¿no? Y también, obviamente, remitiéndonos a lo que está pasando en el país, ¿no?, con esta protesta de transportistas de cargas pesadas, una protesta anunciada de algunos ya incluso están cumpliendo una manifestación en el sector agrario. Se habla también de una protesta del SUTEP, es decir, si es que en este año no se logró, no se ha llegado a una situación en cuanto a la vacancia que usted bien recordaba, pero también no se ha logrado una postura mayor o más concreta sobre una eventual asamblea constituyente. Es decir, es como que, bueno, ya en esta hubo tira y afloja este año. Se midieron fuerzas y no se llegó a nada. ¿Por qué no pasamos la página, ¿no?, y trabajamos por el
ciudadano de a pie, el peruano y la peruana que no la están pasando bien porque han sufrido una pandemia, porque están sufriendo una crisis económica global, ¿no? Y porque están sufriendo las consecuencias de las, digamos, cuestionadas decisiones políticas de uno y otro lado. Hace un rato hablábamos de la función de control político del Congreso, ¿no? Y cómo, digamos, mi opinión personal es que ahí tampoco ha sido muy efectiva para las cosas que realmente cuentan, ¿no? Que es hacer que el gobierno funcione mejor o que sea responsable de las decisiones que toma, ¿no? La otra función importante es la función de representación, ¿no? Y entonces, en este contexto, ¿no? Donde tienes una serie de demandas, en fin, me parece que se entienden, ¿no es cierto? Por las cosas que usted ha dicho, ¿no? La crisis económica, la crisis alimentaria, la subida de precios, ¿no? El efecto pandemia es como que la crisis económica y social exactamente ha llegado como 2 años después. La falta de empleo, ¿no? Uno no ve en el Congreso, digamos, esto que hablábamos de la energía de los congresistas tratando de llevar esos temas al Congreso, ¿no? Que me parece que es esa otra función de representación, ¿no? No necesariamente que los congresistas tengan que resolver los problemas o los conflictos, ¿no? Pero podrían ser un actor importante para forzar una discusión, ¿no es cierto? Para hacerla más pública, para que no sea un tema ejecutivo, dirigencias, ¿no? Sino para que discutamos el contexto mayor. Y ahí, otra vez, ¿no? Uno no ve a los congresistas siendo ese nexo, ¿no? Entre la población y las autoridades. O sea, centrados solamente en la fiscalización, cuando hoy tenemos además, por ejemplo, al Ministerio Público haciendo muchas indagaciones, ¿verdad? Se le podría dejar ese control al Ministerio Público y al Poder Judicial y abocarse a esta representación que usted bien recuerda, porque, por ejemplo, ayer en el diálogo con los transportistas de carga pesada, varios de los puntos tenían que ver no con el Ejecutivo, sino con el Legislativo. Y esto ya tiene varios meses, desde abril, que se había señalado que para cumplir las demandas de este sector se tenían que modificar algunas leyes o tenían que crearse algunas normas. Y, a ver, y eso tiene que ver con tu pregunta previa, ¿no? O sea, ¿qué espera uno de una mesa directiva? ¿Qué espera uno de un congreso? Yo creo que espera una cosa que en principio parece contradictoria, pero no lo es. Y es decir, una mesa directiva, un congreso, una oposición, digamos, no está para someterse a la voluntad del Ejecutivo, ¿no? Está para fiscalizarlo, digamos, para discutir con él, pero también está para trabajar con él en ciertos temas, ¿no? Entonces, tiene que ser o debería ser una mesa directiva y una oposición que pueda mantener, digamos, los dos registros al mismo tiempo, ¿no? Cuando haya que discutir y cuando haya que disentir, se disiente, y cuando haya que trabajar, digamos, por un objetivo que nos beneficie a más personas, a más peruanos, también podría conseguirse eso. Ese es el tipo de mesa directiva y de oposición que necesitaríamos. ¿Y en ese ¿Es la que vamos a tener? No estoy seguro. Sí, bueno, a propósito de lo que vamos a tener, ¿no? Se entiende que hay un acuerdo previo. La lógica nos señalaría que tiene que cumplirse, ¿verdad? Incluso hasta César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, ha salido hace unos días a recordar que había un compromiso y que a su bancada le correspondía la presidencia del Congreso. Pero ahora incluso se señalan, además de Gladys Echaíz, dentro de la fórmula, ¿no? Alianza para el Progreso, porque congresista Salguana me parece que estaba también entre el bolo, pero ellos están haciendo internamente, pues están midiendo temperatura y ver qué tanto consenso puede generar los congresistas de la alianza de APP, ¿verdad? Pero esta mesa debería ser multipartidaria o ¿cómo debería plantearse? ¿Debería estar multipartidaria, incluyendo oposición y oficialismo o solamente oposición? En un mundo ideal yo creo que podría ser una mesa partidaria que refleje, digamos, la actual composición del Congreso. La correlación de fuerzas. Correcto. En este momento sumando, digamos, la oposición le correspondería a la presidencia y después, bueno, viene la discusión de quiénes van a la vicepresidencia, ¿no? Que creo que podría también ser importante que incorpore a más de una organización política. Sí, pues todos sabemos lo del acuerdo, ¿no? Debería cumplirse. El problema es que ya todo el mundo empezó a mover sus fichas, ¿no? Lo cual complica la decisión a la interna de APP, complica, digamos, los posibles acuerdos. Parece ser también que hay una disputa interna en APP para quién podría ser el presidente de la mesa directiva, que eventualmente podría ser presidente de la República. Entonces, nada, entramos a la lógica
anterior, pero ahora centrada en el tema de la mesa directiva. Ahora, no hay que dejar de lado, hay que recordar que estamos en un año electoral, ¿no? De elecciones municipales y regionales, ¿no? Y usted recordaba que también ellos tienen las facultades y la responsabilidad de representar, y esto podría ser mal utilizado. Sí, ahí digamos lo que creo que puede terminar sucediendo es que juegue a favor del país un problema, ¿no? Y el problema que tenemos ciertamente, me parece, es que en términos de conexiones entre estas autoridades municipales, regionales y las autoridades nacionales, el vínculo es como bien tenue, ¿no? Entonces, no creo que en las elecciones municipales y regionales se pueda algo así como recomponer las fuerzas políticas del país, ¿no? Claro. Y quede claro que la oposición o que el gobierno es más fuerte que el país. Lo que sí creo que va a quedar claro es la posibilidad de que se pueda hacer algún tipo de presión desde las regiones, para lo cual podría ser importante quién gane las gobernaturas regionales sobre todo, ¿no? Entonces, sí, puede sumar el resultado electoral a este entrampamiento, a esta crisis política, pero puede también seguir siendo, digamos, uno de los elementos menos preocupantes. Correcto. O bueno, a veces no han habido casos como, no sé, como el Partido Morado, por ejemplo, ¿no? Que el haber asumido la presidencia de transición terminó perjudicándolo políticamente, ¿no? Claro, estamos hablando en unos comicios mayores que fueron las elecciones generales, ¿no? Sí, probablemente lo que va a pasar es un poco la misma atomización que estamos viendo, ¿no? La misma, no creo, digamos, salvo algunas posibilidades muy regionales como APP, que una fuerza política se imponga, ¿no? O salga claramente victoriosa de estas elecciones y que obligue, digamos, a repensarlas, incluso las correlaciones de fuerza que hay en el Congreso, porque de nuevo, me parece que el vínculo entre gobiernos regionales, Congreso, municipalidades, Congreso, es un vínculo bien debilitado, ¿no? Incluso debilitado también entre lo que es la bancada y el partido político, ¿no? O el movimiento, ¿verdad? Porque no hay tampoco una relación, no hay una relación necesariamente entre lo que decide la bancada parlamentaria e incluso lo que dicta la postura de la agrupación política, ¿no? Que representa. Por supuesto, y lo vemos en el Congreso, ¿no? Lo vemos en este momento, en la discusión, debate, ¿no? Que hay en torno a la mesa directiva, ¿no? Correcto. No es claro, ¿no? Que sea las mesas directivas o los representantes o los dirigentes de las bancadas los que en este minuto estén negociando. O sea, al costado de eso hay una serie de negociaciones muy personales, ¿no? Y entonces yo me imagino el dolor de cabeza que debe ser para César Acuña en este momento cómo resolver el tema de quién va a ser presidente, porque, en fin, no todos, digamos, tienen la misma voluntad de construir bancada, no todos los congresistas tienen la misma lealtad hacia César Acuña, entonces, y ella le va a entregar la presidencia a alguien, en fin, no debe ser fácil para él en este minuto tomar esa decisión, bueno, o participar de esa decisión. No va a ser fácil conformar las comisiones ordinarias tampoco, ¿no? Que en el primer periodo generó tantos dolores de cabeza. Así es que esto recién comienza. Gracias a Jorge Aragón, analista político. Gracias, muy amable. Docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 7:50, hacemos una pausa, volvemos con más. Esta es la edición matinal de TV Perú Noticias.